caso Lavallato, el caso Odebrecht. En realidad, Odebrecht no es tan exacto porque son varias las empresas brasileñas que intervienen en la investigación del caso Lavallato. Su abogado Roberto Su está con nosotros. Él ya anticipó que apelarán esta sentencia condenatoria y en primer lugar queremos agradecerle que nos acompañe en cabina. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, Mávila. Un gusto estar en tu programa. No, gracias a usted por acompañarnos esta mañana. A ver, la sentencia ha sido a 20 años, bastante contundente. Uno diría, ¿cómo va a ser posible o qué estrategia podría diseñar una defensa para revertir una sentencia de esta naturaleza en una segunda instancia? Bueno, primero vamos a esperar el día jueves 31, que nos van a notificar el texto íntegro para que podamos analizar cuáles son los fundamentos que han permitido a los jueces llegar a la conclusión que el señor Toledo habría cometido delitos de colusión y lavado de activos. De lo que se ha podido escuchar en esa audiencia de lectura anticipada es fragmentos de citas respecto a los testimonios de dos colaboradores, pero eso es insuficiente para una condena. Entendemos que tienen que haber acopiado otros medios de prueba. Nosotros lo que hemos sostenido es que vamos a impugnar la decisión porque no es posible condenar al señor Toledo por colusión. El delito de colusión es un delito especial de infracción de deber donde se requiere que el funcionario público esté en contacto directo con la contratación pública y que en esa representación del Estado se ponga de acuerdo con el particular y defraude. Y el presidente de la República no tiene esa función constitucional ni legal. Entonces ahí tienen un problema de carácter de tipicidad, ¿no? Y la Constitución protege a cualquier ciudadano que no puede ser condenado por un delito que no está previamente establecido en la norma. Hay abogados que dicen, como el doctor Julio Rodríguez, por ejemplo, que el delito debería haber sido instigación. ¿Usted está de acuerdo con ello? Bueno, instigación, cohecho, tráfico de influencias son acciones que ya han prescrito. Cuando empezó esta investigación en el año 2017 ya habían prescrito. Por eso es que la Fiscalía coge el tipo colusión, que tiene una pena más severa de 15 años, que se duplica por ser un delito contra el patrimonio, y han forzado esta figura, a pesar que la defensa inicialmente interpuso y dedujo una excepción de improcedencia, pero mira, hemos llegado a un proceso con una sentencia condenatoria, donde los jueces consideran que de acuerdo a la Constitución, el presidente Toledo y el presidente de la República en general representa a la nación, administra la hacienda pública y es responsable de todo lo que ocurra. Ese es el razonamiento que han dado los jueces en la lectura de sentencia. Y eso es un error. ¿Por qué? Porque el mandato constitucional... Porque la obra se adjudicó. No. Uno diría, ok, el soborno se cobró. Y finalmente la obra fue adjudicada a las empresas que así lo solicitaron y que le habrían depositado el dinero al presidente Toledo para ello. En el tema de probanza, que son los testimonios, es una cosa y la tipicidad es otra cosa. O sea, la tipicidad es el imposible jurídico de que una persona pueda cometer un delito porque no se cumplen los presupuestos que establece la norma. En este caso, funcionario público que intervenga en la contratación. Respecto al tema probanza, citas a los testimonios de Barata y son solamente eso, testimonios. No existe una corroboración de que esas versiones de Barata sean ciertas. Simplemente es su testimonio. Él dice, no es solo el testimonio de Barata, está también, Maiman. La Corte Suprema... La ruta del dinero. La Corte Suprema ya ha establecido que no se puede corroborar la versión de un colaborador con la de otro colaborador, que es este caso. La ruta del dinero marca que Maiman recibió el dinero, sí. Maiman distribuyó el dinero, Maiman gastó el dinero y no hay una vinculación con Toledo en el caso Odebrecht. Donde sí hay discusión, doctor, es en la tipicidad, ¿no? En la tipificación del delito, es en los delitos que se le atribuyen al presidente. Hay quienes incluso consideran, sobre todo, por ejemplo, la defensa de otros funcionarios comprendidos en esta investigación, como el señor Pasco Font, por ejemplo, ¿no? Que era el presidente de Proinversión, si mal no recuerdo, que en ese caso se ha forzado la figura de la colusión, incluyéndolos a ellos, porque el doctor Meini considera que su patrocinado es inocente y que él actuó, es más, que hasta Barata reconocía que el comité era un problema y retrasaba incluso el cumplimiento de la ejecución de esta adjudicación. Es cierto, tanto Barata como Maiman y los empresarios peruanos han reconocido que ellos no han tenido ningún trato con el comité. El fiscal no ha aprobado en juicio que haya existido irregularidades en el proceso, por lo tanto no hay forma de condenarlos. Más allá que ellos puedan ser potencialmente sujetos activos, no hay forma de condenarlos. Entonces la pregunta es ¿por qué los han condenado? Correcto, si se cayera, digamos, si en segunda instancia cambiara
la sentencia para los otros funcionarios que han recibido una pena suspendida de 9 años de prisión, ¿esto tendría algún impacto en la condena a Alejandro Toledo? Le dejo la pregunta, permítanos ir a la pausa. Son las 9:16 y regresamos con el doctor Roberto Su aquí en Cali. Estamos a través de RPP, la voz de todo el Perú, conversando con el abogado del presidente Alejandro Toledo, ¿no? Y en función de lo que hemos conocido a través de este adelanto de sentencia contra el expresidente, le preguntaba yo qué sucedería en caso de que, por ejemplo, no en el caso de Alejandro Toledo, sino de los otros funcionarios condenados a 9 años de prisión suspendida, además, en este caso, cosa que también ha llamado la atención, el hecho de que a pesar de ser 9 años de pena de cárcel, el colegiado haya decidido que sea una pena suspendida, finalmente esto revierta. ¿Tendría algún impacto? Debería tener, sin embargo, debemos tener presente que el Ministerio Público tiene una carpeta donde investiga a todos los ministros que fueron miembros del Consejo Directivo de Proinversión e investiga a todos los funcionarios que hicieron informes técnicos de Proinversión. Es decir, ¿podría haber más implicados en el caso Interoceánica? Por supuesto. O sea, hay una carpeta con más de 60 personas investigadas entre ex ministros de Estado, funcionarios del Ministerio de Transportes, de Ocitran, de Proinversión, y a ellos les atribuyen los mismos hechos, que se habrían coludido con Barata, con Odebrecht, a cambio de la concesión. Entonces, si se absuelve a los señores miembros del comité, como debería de ser, a los miembros del comité, entonces la Fiscalía va a continuar con ese proceso sobre los demás funcionarios, tratando de construir un caso de responsabilidad penal de Alejandro Toledo. Pero así condenen a todos o absuelvan a todos, a Alejandro no lo pueden condenar. Eso es un principio de legalidad constitucional. Por eso que nosotros creemos, y el presidente lo sabe, que estos casos emblemáticos terminan en la Corte Suprema, y la Corte Suprema, si no es la segunda instancia, va a tener que absolverlo. Ha dicho que el expresidente y usted, en su calidad de defensa, estaban preparados para esta sentencia condenatoria. Sí, era una posibilidad porque un caso emblemático donde ha habido demasiada presión política, donde ha habido demasiada exposición mediática y donde todos pensaron que la extradición de Toledo aprobada por Estados Unidos significaba una sentencia condenatoria, era muy difícil que jueces de primera instancia puedan aplicar con imparcialidad una decisión y decir, bueno, este señor no puede ser condenado por colusión y por lo tanto se le absuelve. Pero está queriendo decir entonces que la sala ha sido irresponsable y que ha dicho, bueno, ya que se resuelve en segunda instancia, y que ha pasado el análisis profundo del caso a una segunda instancia. En cuanto a la tipificación, sí creemos que la sala no ha actuado de acuerdo a derecho. Y por eso que el primer punto de la apelación es cuestionar esa decisión de la sala. Entonces, del colegiado, ¿no? Porque es un juzgado de primera instancia. Y esperamos las razones, pero ya las han leído. Nos han aplicado el artículo 118 de la Constitución que establece las facultades generales del jefe de Estado, pero no las específicas. Las específicas están en la ley. Y la infracción de deberes es una infracción de funciones específicas, no de funciones generales. ¿Cómo se encuentra el expresidente Toledo de salud? Mira, él tiene muchos males. Estos males continúan, sigue preocupado porque no tiene controles para ver el tema de su cáncer a la próstata. Su problema, digamos, de cardíaco, su problema de ansiedad y depresión lo están controlando con medicamentos, ¿no? Hay un poco de control en eso, pero también tiene el problema del estómago. Tiene una úlcera y una gastritis muy intensa que le causa mucho malestar. Y no hay pues forma de que lo puedan atender porque hemos ganado un habeas corpus en el mes de mayo de este año y hasta el día de hoy el INPE no se pronuncia de por qué no puede ir Toledo a una clínica para que le hagan una evaluación integral. ¿Mantiene comunicación con la señora Elian Karp? Entiendo que sí, entiendo que se comunica sobre todo por estos momentos tan difíciles en que en Israel están en una guerra abierta con Irán, él mantiene comunicación con ella. ¿Es usted también defensa de la señora Karp? Veo sus asuntos de la señora Karp. Pero el caso Ecoteva para la señora Karp le iba justamente por ello. Sí, hay una reserva de proceso en espera que Israel apruebe la extradición y en tanto ha habido un apartamiento de la defensa justamente porque no hay proceso contra ella en el caso Ecoteva. Y en el caso de la extradición, eso está en trámite. Entiendo que está en el Poder Ejecutivo. Este proceso está en trámite, es una sentencia de primera instancia. Esperemos que cuando termine esto en última instancia con una sentencia firme, podamos alcanzar la verdad, y esta verdad para nosotros va a establecer que el señor Toledo no tuvo una injerencia, una participación en las negociaciones de Joseph Maiman con Jorge Barata. Si acá condenan a Toledo por vicios, entonces
que le abran investigación por todos los proyectos que hizo Proinversión durante su gobierno y que lo condenen por todos los proyectos, porque todos caminaron igual, todos fueron una copia, los modelos de bases, de planes, fueron los mismos. Entonces, por eso que los miembros del comité dicen, ¿en qué nos hemos equivocado? Todo ha sido igual. ¿Por qué acá podría haber corrupción y por qué en otros no? Entonces, eso es extraño. El señor Toledo me dice, yo he conversado con José Graña, porque ellos ganaron un proyecto de gas en el año 2001, fueron a Palacio. Yo he hablado con ellos 2, 3 veces. Sin embargo, yo nunca he tenido un trato con ellos privilegiado. Me acusan que los he favorecido para comprar Canal N. Tampoco, eso es falso y ellos lo saben. ¿Cómo pueden los Graña creer que yo he pedido dinero por una obra si con ellos he tenido un trato directo como peruanos? O sea, él se siente realmente muy extrañado del comportamiento de los empresarios peruanos porque él piensa que ellos han actuado como un club de construcción, se han repartido las obras y ahora qué fácil es decir, era para Toledo. La situación de la señora Karp, es decir, entendemos que ella no va a venir voluntariamente al Perú y también se habla de las dificultades que hay para que pueda ser extraditada desde Israel por el caso de Ecoteva. El caso de Ecoteva, ¿cómo comprende el señor Toledo y cuándo empiezan a verse, digamos, las audiencias de ese caso? Ahora que ya Estados Unidos aceptó la ampliación de la extradición. Sí, la reserva del proceso fue al inicio del juicio porque él estaba en Estados Unidos y luego llega al Perú. Eso ocurre el 23 de abril del año 2023. Y por trascendidos periodísticos se conoce que ya ha sido aprobado. Entiendo que el juzgado, es la 9ª sala penal, le va a notificar al señor Toledo el inicio de su proceso penal y en ese momento él se tendrá que apersonar y empezarán las audiencias similares al caso Odebrecht. De acuerdo. Le agradecemos al doctor Roberto Su. ¿Quiere palabras finales, doctor? No, muchas gracias. Simplemente el presidente me pide que transmita, que se tenga confianza, él confía en el sistema de justicia, él sabe que estos errores existen en jueces de primera instancia, pero que al final se tiene que alcanzar la verdad. Y esa es la verdad que él y su defensa persigue. Demostrar que no ha tenido una injerencia, una participación y que no se trata más allá de una concertación de 2 bribones que se han aprovechado y han usado su nombre.